leyendo lo que publica estaba leyendo lo que publica en el Universal el doctor Lorenzo Meyer, y va muy de la mano con lo que estás mencionando. Dice: cuando aborda temas políticos mexicanos, la gran prensa de Estados Unidos no muestra simpatía por la 4T y ni por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien simplemente etiqueta de populista, aunque sin definir el concepto. En el New York Times o el Washington Post, los juicios sobre AMLO suelen ser superficiales. Ataca a la prensa, dicen, y dejan de lado el contexto histórico, social y político que explica su contundente triunfo en 2018 y un sostenido respaldo ciudadano, pese a tener en contra los grandes intereses creados a lo largo de casi un siglo de autoritarismo. Con esto que acabo de leer de Lorenzo Meyer, querido Jesús López Almejo, ¿qué tan importante resulta, o no, tú me lo dirás, ver al presidente ser un anfitrión entre risas, entre buena vibra, estas fotografías que quedarán para la historia, la juega también de el encargado del elevador aquí en Palacio Nacional, y hay una fotografía con Justin Trudeau, con Joe Biden, con esta fotografía, y qué importante pues es esto en la relación trilateral. Si bien es cierto, las cosas no se arreglan con fotografías, creo que algún significado tendrá. Y aparte te pregunto, ¿qué tan importante o no resultó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se extendiera ayer en sus planteamientos en la conferencia de prensa conjunta? Porque, por ejemplo, el corresponsal de Televisa en Washington lo considera una falta de respeto, eh, y hay otros que lo están criticando por hacer, dicen, de la conferencia una, entre comillas, mañanera, pero creo que el presidente aprovechó que tenía la prensa de Estados Unidos, la prensa de Canadá, la prensa de México, los reflectores, para hablar del Tren Maya, para hablar de la refinería Dos Bocas, para hablar de los programas sociales, para decir que le ha pedido en privado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que vaya ante el Congreso de Estados Unidos a solicitar nuevamente la reforma migratoria que beneficie a los paisanos y paisanas que viven y trabajan como indocumentados en Estados Unidos. Habla de el caso de Brasil y la solidaridad con Luis Ignacio Lula da Silva. En fin, ¿cómo viste esto que consideramos muchos un liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque si nos dejamos llevar por el análisis de los de siempre, pues entenderíamos que fue todo un desastre, ¿no? Sin duda alguna, Vicente, y sabes, esto que dices es bien cierto. El presidente López Obrador, si algo ha demostrado, es que trae a los opositores en México desconcertados porque ha tumbado todos los paradigmas de esta bola de imbéciles que entre que asesores, entre que voceros de los medios de comunicación, entre que políticos de quinta, de media, de poca monta, como diría el clásico, siempre enseñan en las universidades cuál es la supuesta manera de hacer política correctamente. Para esos cabrones, perdóname la expresión, yo sé que aquí en Sin Censura no se dicen groserías, pero como es sin censura, pues bueno, estos cabrones siempre te enseñan a que al pueblo hay que reprimirlo, a que hay que concentrar la riqueza en pocas manos y que para que fluyan las migajas de hacia arriba hacia abajo. Y de pronto, hacia el norte hay que ver con sumisión y hay que agachar la cabeza. Cuando de pronto llega un presidente como López Obrador, que surge del pueblo, que surge de abajo, que no viene de castas políticas y que dice primero los pobres y que dice acuerdos para que permee el presupuesto hacia abajo y hacia Estados Unidos y hacia Canadá, se le insiste una y otra vez de manera reiterada la sociedad entre iguales, porque eso fue lo que defendió el presidente López Obrador, igualdad ante todo, el trato de pares que no se había dado anteriormente, porque a Vicente Fox siempre lo vieron como un títere e imbécil. A Felipe Calderón siempre lo vieron como un bravucón corrupto y a Peña Nieto como un imbécil corrupto. Entonces, de pronto llega López Obrador y lo ven como un fenómeno político y además decían, es que López Obrador no tiene buena relación con Joe Biden porque se la pasa siempre saboteándolo, se la pasa picándolo, provocándolo, y de pronto, hasta en el tema del AIFA, tú recordarás que decían, es que sería imposible que el primer ministro de Canadá y que principalmente el presidente de los Estados Unidos bajaran en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues hasta en esos niveles les ganó la partida el presidente López Obrador. Si no hubiese
aprovechado las cámaras de Canadá, las cámaras de Estados Unidos y obviamente las mexicanas para extenderse y hablar de todo lo que quería hablar el presidente López Obrador, que te digo, rompe los paradigmas de lo que la corporocracia mexicana y sus imbéciles voceros repetidores conciben como la manera correcta de hacer política. Hubieran dicho, el presidente ni siquiera como local pudo aprovechar la localía para posicionar sus temas en la agenda trilateral. Entonces, bueno, pues esto ya lo vemos como algo natural. Les ha venido a cambiar el paradigma de cómo se hace política y lo que los tiene afectados con odio y bastante lejos de lo que vemos en el día a día, es que finalmente, a pesar de que rompió todos los paradigmas en la concepción de hacer política correctamente, el presidente López Obrador ha logrado hacer lo que quiere, ganándose y manteniendo el respeto de quienes no son nada fáciles, Vicente, porque Trudeau, bajo esa sonrisita y bajo esa juventud, viene de una casta política bastante ambigua y autoritaria en Canadá, y este señor Biden, 50 años de senador, vicepresidente de los Estados Unidos y ahora presidente, cierto que tiene a veces ciertos lapsus brutus, pero cuando está sólido el señor, pues es un viejo lobo de mar también que se conoce la política estadounidense, el derecho y el revés, y conoce la historia de la relación bilateral, de tal suerte pues que me parece que es un logro la creación de sinergias y que se le vea con respeto a Estados Unidos. Ya hemos estado viendo con Venezuela, con Irán, con Corea, con Cuba, con Rusia, la capacidad que tiene Estados Unidos para desestabilizar países, así que mejor tenerlos en buenos términos que tenerlos en malos o en pésimos términos, Vicente. Le voy a pedir a mis compañeros en producción que me dejen a mí manipular el micrófono para no tener estos lapsos, estos espacios. Gracias, compañeros, allá en cabina.